Buenos días, mi nombre es Yandel Baiza, estudiante de Economía de la Universidad Técnica del Norte. Me encuentro junto con el abogado Patricio Encarnación, quien desempeña el cargo de secretario técnico del Consejo Cantonal de Protección de los Derechos de las y los Ciudadanos del Cantón Chuchufín. Buenos días, abogado. Buenos días, mi estimado. Le comento que como parte de un proyecto académico estoy elaborando un informe sobre los instrumentos de planificación nacional y su despliegue en los gobiernos locales. Para este análisis he decidido enfocarme en las agendas de igualdad y específicamente en la agenda de pueblos y nacionalidades para entender cómo se plasma y aplica en la realidad cantonal. Por sus conocimientos y rol fundamental en la garantía de derechos, considero que su testimonio es invaluable para este análisis. Para comenzar me gustaría hacer algunas preguntas que nos ayuden a entender la estructura y el impacto de estas agendas aquí en el Cantón Chuchufín. Para contextualizar me ayudaría mucho saber, ¿existe un plan o agenda cantonal específica para pueblos y nacionalidades aquí en Chuchufindi? Bueno, específicamente para los pueblos y nacionalidades no, porque nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos trabajamos con 5 enfoques de igualdad y dentro de los 5 enfoques de igualdad están los pueblos y nacionalidades. Entonces en nuestra agenda cantonal de protección de derechos están incluidos los 5 enfoques, obviamente con su énfasis en los pueblos y nacionalidades y en lo particular. Muy bien. Adentrándonos en el mecanismo de gobernanza, ¿cómo se garantiza la participación directa y la consulta de las comunidades y sus autoridades tradicionales en la planificación y ejecución de las políticas y cómo les afecta? Bueno, nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, como dentro del rol de nosotros en la promoción, en la observancia, formulación, transversalización de las políticas públicas, entonces obviamente podríamos decir que tenemos nuestra red de protección. Ahí incluyen todas las defensorías comunitarias y los consejos consultivos. Dentro de los consejos consultivos están los pueblos y nacionalidades, entonces hay representantes de algunas instituciones. Obviamente que nosotros, siendo una entidad protectora de derechos, tenemos la potestad de hacer estas redes, donde los animamos a los jóvenes que participen de las mismas. Entonces, algunos jóvenes de pueblos y nacionalidades participan de los consejos consultivos, ahí está la representación de ellos. Y cuando hay este tipo de invitaciones, obviamente también la cuestión de la alcaldía, también a través de nosotros en ciertas eventos puntuales, también somos los portavoces de que hay estos eventos y también para que ellos participen. Muy bien. ¿Existe alguna mesa de diálogo permanente o algún protocolo establecido? Bueno, nosotros contamos con la Mesa Cantonal de Protección de Derechos. Sí, hay, bueno, por ordenanza de la ordenanza de violencia de género, la señora alcaldesa es la que preside. Incluso cuando hay algún tipo de problemas puntuales y que son de nacionalidades, también incluye ahí en la mesa. Entonces sí existe una mesa de coordinación de ese tipo de problemas. ¿Podría mencionar uno o dos programas, talleres o propuestas de política pública realizados en los últimos años, dirigidos especialmente a estos pueblos? Bueno, en el año 2025, y quizás no se concretó la una, que es como Consejo Cantonal tenemos la formulación de la política pública de pueblos y nacionales en cuestiones de rescate de la cultura. Es una propuesta que tenemos como Consejo Cantonal. Quizás un poco la trabajamos el año 2025, pero la vamos a retomar en el año 2026 para ver si concluimos y realizamos la propuesta de la ordenanza para pueblos y nacionales en rescate de cultura. Ese es uno. El otro, estábamos intentando trabajar, o sea, trabajamos con lo que es la justicia indígena. ¿Sí? Quizás, bueno, enfocamos en los primeros puntos, quizás al último no tuvimos mucho la participación de algunos dirigentes, por eso no hemos concluido, pero creo que al menos hicimos la introducción de cómo es la aplicación de la justicia indígena. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos a través de sus organismos tenían un concepto muy diferente a lo que en realidad es la justicia indígena. Ya, ¿existe una partida presupuestaria etiquetada y suficiente dentro del presupuesto del GAP cantonal para ejecutar esta agenda? Bueno, como partida específica no, pero nosotros contamos con el equipo técnico del Consejo Cantonal, a través de ello lo aplicamos y lo ejecutamos. Muy bien. ¿Cuál considera el logro principal o resultado tangible de esta agenda en los últimos 2 años aquí en el cantón? El conocimiento de los derechos de ellos para que puedan exigir en las diferentes instituciones
instituciones. Nosotros somos la entidad que hacemos la promoción de los mismos y también hacemos consultas, o sea, realizamos consultas a través de ellos, les damos las comunidades. Cuando hay consultas jurídicas que ellos no realizan, nosotros hacemos la orientación a través de los consejos consultivos y a través de las defensorías comunitarias también. Entonces ellos tienen su persona que está un poco más capacitada para que realicen algún tipo de consulta o a su vez una orientación donde pueden acudir para poder resolver algún tipo de problema que ellos tienen. ¿Podría describir el cambio o beneficio concreto más significativo que ha observado en la vida de las comunidades como consecuencia directa de la aplicación de esta agenda? Un poco más claro que los compañeros tienen, por ejemplo, en violencia de género, ellos ya más o menos, o sea, ya saben dónde acudir cuando les sucede eso. Entonces, podríamos decir que ellos tienen un poco más claro el panorama a qué institución deben acudir cuando sufren algún tipo de violencia, no solamente de género, sino violencia de los niños, adolescentes. Entonces, creo que podemos decir de que sí hay un impacto positivo, porque los compañeros, al menos los dirigentes o los que son parte de los consejos consultivos de las defensorías comunitarias o los dirigentes que han participado en algunas actividades de capacitación, ellos tienen la orientación correcta para poder denunciar, orientar a sus vecinos dónde deben acudir cuando tienen algún tipo de vulneración de derechos. Ya, listo. Como en todo proceso de implementación puede surgir desafíos. ¿Han identificado algún efecto no previsto o consecuencia negativa al aplicar estas políticas? Bueno, más que un efecto negativo, podríamos decir que nos falta un poco más de cobertura para poder llevar un poco más a las demás comunidades. Uno de los quizás dificultades que nosotros tenemos para no poder llegar con el mensaje claro a las comunidades es la poca participación de los dirigentes. Entonces, cuando ellos escuchan que va a haber un taller acerca de derechos, acerca de violencia de género, de cualquier tipo de vulneración de derechos, entonces como que no les interesa mucho. Entonces, por eso quizás no hemos llegado el mensaje correcto que nosotros queremos dar y que queremos hacernos conocer como Consejo Cantonal, porque muchas veces nos confunden entre la Junta Cantonal y el Consejo Cantonal. Y entonces son dos roles muy diferentes, parecidos sí, pero muy diferentes, y quizás eso todavía no podemos concretarnos y no podemos posicionarnos como Consejo Cantonal. ¿Cómo se coordina con instituciones del Estado como el Ministerio de Salud o Educación para que sus servicios en el cantón sean verdaderamente interculturales? Bueno, con ellos tenemos una buena coordinación. Siempre cuando vamos a intervenir, por ejemplo, en una unidad educativa, y son los temas en cuestiones de protección de derechos o en el Ministerio de Salud, en cuestión de salud, siempre vamos juntos. Entonces, incluso hemos coordinado agendas con ellos juntos. Entonces, la coordinación con ellos es bastante fluida, y más aún cuando nosotros tenemos bien claro cuál es la competencia de cada institución. Pero como Consejo Cantonal de Protección de Derechos siempre hemos llevado la coordinación de la Mesa Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, quizás nosotros hemos sido las personas que hemos coordinado este tipo de talleres, y con ellos siempre se trabaja en todos los temas, porque quizás temas de educación son muy importantes y en las instituciones educativas nos dan la facilidad para llegar. ¿Cómo se abordan los posibles conflictos entre la visión del desarrollo cantonal y la cosmovisión de los derechos colectivos de estos pueblos? Bueno, siempre nosotros, por ejemplo, para construir la Agenda Cantonal de Protección de Derechos, quienes participan son los dirigentes. Y entonces, ahora, un plan de desarrollo también es el PDOT del cantón. Entonces, quienes ayudan a construir estos entes de planificación son los ciudadanos. Entonces, prácticamente con ellos abordamos las necesidades que ellos tienen y plasmamos la visión para que no se opongan entre las autoridades. Es decir, bueno, las autoridades, para nosotros como autoridades, decimos que cuál es la problemática de alguna comunidad, cuando en realidad los que saben la problemática
de las comunidades son ellos. Entonces, con la consulta previa de ellos, entonces trabajamos en la misma visión de desarrollo, las mismas problemáticas de ellos. Así planificamos. Como última pregunta, considerando que en Shushufindi existe una fuerte presencia de empresas petroleras y dinámicas migratorias, ¿de qué manera la agenda protege y promueve los derechos, la cultura y el territorio de los pueblos originarios frente a estas presiones específicas? Eso es muy importante la pregunta. Como vuelvo y le repito, nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos siempre estamos garantizando que los derechos se cumplan. Entonces, en esta situación siempre vamos, cuando las comunidades nos piden algún tipo de taller en referente a este tipo de protección, siempre buscamos los entes que nos puedan ayudar con esto, y también, claro, obviamente también con las empresas o por ejemplo, aquí tiene mucha presencia la Palmeras del Ecuador. Entonces, Palmeras del Ecuador también, con ellos también trabajamos en cuestiones de algunas ayudas sociales. Entonces, la dinámica y la relación es un poco fluida, un poco buena, pero claro, obviamente con los conflictos que siempre se va a dar, porque las empresas también ellos trabajan para ellos con sus intereses, pero no todos garantizan el derecho, por ejemplo, a la salud, al trabajo, a una buena educación, a buen trato. Entonces, este tipo de cosas nosotros siempre a ellos los orientamos cómo deben hacer sus reclamos en cuestión de protección de derechos para que puedan, cuando ellos tengan esta dificultad, ellos puedan hacerlo de una forma correcta, porque a veces cuando no tienen el conocimiento también, o a su vez exigen cosas que no están dentro de la ley, o a su vez no exigen por desconocimiento. Pues yo le agradezco bastante la claridad y el detalle de todas sus respuestas. Eso ha sido todo.